Durante años nos dijeron que crear contenido profesional en Linux era imposible, que sin Adobe o costosas suscripciones no se podía diseñar, grabar o editar con calidad. Hoy, todo eso cambia. Te voy a mostrar 5 aplicaciones modernas que forman la suite creativa definitiva para creadores en Linux, desde edición de audio y retoque fotográfico, hasta diseño con inteligencia artificial y montaje de video. Empecemos por donde nace todo buen contenido, el audio. Se llama Audacity 4. Todos conocemos la clásica interfaz gris de Audacity de los años 2000. Pues bien, la versión 4 rediseña por completo la experiencia. Ahora ofrece un entorno moderno, limpio e intuitivo, pensado para flujos de trabajo ágiles en podcasts y voces en off. Pero el gran cambio está debajo del capó. Audacity 4 introduce efectos no destructivos en tiempo real. Puedes aplicar ecualización, compresión y reducción de ruido, mientras escuchas el resultado en directo, sin dañar tu pista original. Además, su nuevo gestor de plugins hace que limpiar y masterizar tu voz para YouTube sea cuestión de un par de clics. Con el audio listo, necesitamos retocar nuestras imágenes. Aquí entra en juego nuestra segunda aplicación, FogPanther. Si vienes de Photoshop y GIMP, nunca te convenció por su flujo destructivo o la falta de color para imprenta, FogPanther es la solución nativa para Linux. Está desarrollada con GTK 4 y se siente veloz y moderna desde el primer segundo. FogPanther destaca por su soporte total de archivos PSD con capas, máscaras y modos de fusión intactos. Puedes usar capas de ajuste en vivo como curvas y niveles sin alterar la imagen base. Y para quienes imprimen o preparan material publicitario, incluye gestión de color CMY, Kreal y perfiles ICC. Es el editor de fotos definitivo para trabajar sin pagar suscripciones mensuales. Para la tercera herramienta, pasamos al diseño rápido de miniaturas y publicaciones para redes. Se llama Lunacy. Lunacy combina la rapidez de Canva con la potencia vectorial de Figma. Lo mejor es que funciona de forma nativa y ultra fluida en Linux. Viene con miles de plantillas editables, ilustraciones vectoriales, fotos y paquetes de iconos listos para arrastrar a tu lienzo. ¿Y saben qué es lo mejor? Lunacy integra herramientas de inteligencia artificial locales para eliminar fondos en un clic, escalar imágenes y generar textos. Además, cuenta con soporte para el protocolo MCPE. Esto te permite conectar agentes de inteligencia artificial para manipular capas, crear layouts y automatizar el diseño de tus miniaturas mediante simples instrucciones de texto. Una locura de productividad. Cuando necesitas diseñar interfaces completas o prototipos interactivos, entra en acción nuestra cuarta aplicación, PenPod Desktop. PenPod es la alternativa de código abierto que compite de tú a tú con Figma, y su app de escritorio para Linux es fantástica. Todo lo que diseñas se basa en estándares web reales y SVG nativo, integrando conceptos como Flexbox, Epic CSS Grid directo en el lienzo. Puedes crear componentes reutilizables, variantes interactivas con auto-layout avanzado y compartir proyectos con desarrolladores sin fricción. Al correr en tu equipo, disfrutas de máxima velocidad, trabajo sin conexión y la certeza de que tus archivos te pertenecen al 100%. Para cerrar la suite creativa, necesitamos ensamblar todo en un video final. La quinta aplicación se llama Drift. Drift es un editor de video ágil y moderno, pensado para creadores que buscan la inmediatez de herramientas como CapCut, pero con la libertad de Linux. Su interfaz permite montar tomas a gran velocidad, con transiciones suaves, títulos dinámicos y pistas multipropósito sin enredos. Lo más innovador de Drift es su integración con inteligencia artificial mediante MCPE. Permite que agentes inteligentes analicen tu grabación, detecten cambios de escena, recorten silencios y sincronicen la narración automáticamente. Puedes pasar de horas de grabación en bruto a un corte limpio en minutos y exportar en 1440p o 4K sin marcas de agua. Con estas 5 herramientas tienes todo el ciclo cubierto. Voz con Audacity 4, retoque con FogPanther, miniaturas con Lunacy, prototipado con PenPod Desktop y montaje ágil con Drift. ¿Cuál de estas 5 aplicaciones te sorprendió más o cuál vas a probar primero? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para descubrir más herramientas de Linux. Nos vemos en el próximo video.